teoría del número complejo. En este caso vamos a ver qué es el módulo de un número complejo. Dice, a cada número complejo z igual a b, fíjense que acá el número complejo está expresado en forma cartesiana o como par ordenado. Le está asociado un vector, ¿no? Llamémosle b, con origen en el punto 0, 0 y extremo en el punto AB. El módulo de ese vector es el módulo del complejo. Para calcular el módulo del complejo utilizaremos la siguiente fórmula. El módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En la clase anterior la profesora Rueda le explicó, digamos, cómo ubicar los números complejos en el plano complejo. Y una vez que ustedes ubicaron el complejo en el plano, a cada número complejo se le puede asociar un vector. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora cuando nos piden hallar el módulo del número complejo? En realidad lo que nos están pidiendo es calcular la longitud de ese vector. Bueno, veamos un ejemplo. Calcular el módulo del siguiente complejo. Z igual a 3 más 3b. Primero vamos a ubicar ese complejo en el plano. Fíjense que ese punto que me representa ese complejo sería 3 la parte real y 3 la parte imaginaria. Si ustedes se fijan, los ejes ya no se llama más eje X, ahora pasa a ser eje real y el eje de las Y pasa a ser eje imaginario. Dice, a cada número complejo se le puede asociar un vector. Entonces yo a este complejo le estoy asociando este vector, cuyo origen es el 0, 0 y extremo justamente el punto que hemos representado ese complejo. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo de ese complejo? Y a través de la siguiente fórmula. El módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. A sería la parte real, al cuadrado más b al cuadrado. B sería la parte imaginaria, que también es 3 al cuadrado. Resolvemos las potencias, me queda igual a la raíz cuadrada de 18. Y eso es aproximadamente 4,2. Quiere decir que la longitud de ese vector es aproximadamente 4,2. Bueno, así se calcula el módulo de un número complejo. Veamos lo que es el argumento de un número complejo. Dice, el ángulo que forma ese vector con el eje real positivo es el argumento y se representa con la letra beta. Bueno, acá puede ser también otra letra, ¿no? Alfa, gamma, delta, o sea, cualquier letra del alfabeto griego. Para calcular el argumento de un número complejo, aplicaremos la siguiente fórmula. El ángulo beta va a ser igual a arco tangente b sobre a. El arco tangente es la función inversa de la tangente. Acá vamos a trabajar con la calculadora. Entonces, ¿cómo trabajamos con la calculadora? Ustedes van a apretar primero la tecla Shift y luego la tecla TAM. Y ahí en el visor va a aparecer tan a la menos 1, que eso vendría a ser arco tangente. Un ejemplo. Calcular el argumento del complejo z igual a 3 más 3i. Hacemos la representación gráfica. Acuérdense, ¿no?, que se le hace un cambio de nombre a los ejes. Ya no tenemos el eje X, sino se llama eje real. En vez del eje de las Y, es el eje imaginario. Ubicamos el complejo en el plano. Bueno, este punto es el que me representa ese complejo. Y luego le asociamos un vector a ese complejo. El argumento es un ángulo que forma con el eje real positivo, o sea, con el eje real positivo con el vector. Fíjense que el ángulo siempre se le mide en el sentido contrario a la aguja del reloj. En este caso dice que el ángulo es igual a 45 grados. Entonces, ¿cómo lo calculamos analíticamente? Para eso vamos a utilizar la fórmula. El ángulo alfa va a ser igual a arco tangente
de B sobre A es igual a arco tangente, en este caso B vale 3 de la parte imaginaria y A vale 3 también en la parte imaginaria. Bueno, acá ya con la calculadora me da que es igual a 45 grados. Observación. Es importante identificar en qué cuadrante se ubica el vector asociado al número complejo y luego obtener el ángulo real correspondiente. Por ejemplo, calcular el módulo y argumento del número complejo z igual a menos 2 menos 3i. Hago la representación gráfica, ubico este número complejo en el plano. Fíjense en qué punto el que me representa ese complejo sería menos 2 la parte real y menos 3 la parte imaginaria. Entonces a ese complejo le asociamos este vector, cuya longitud, es decir, el módulo de ese complejo, es igual a 3,61. Y el ángulo que forma con el eje real positivo con el vector, o sea, este ángulo me da aproximadamente 236 grados. Entonces lo resolvamos analíticamente. El módulo. Aplicamos la fórmula. El módulo de ese complejo es igual a la raíz cuadrada a al cuadrado. En este caso es la parte real, es menos 2. Pongo menos 2 al cuadrado más la parte imaginaria, que es menos 3. Menos 3 al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9, que es igual a la raíz cuadrada de 13. Aproximadamente la raíz cuadrada de 13 es 3,61. Veamos ahora cómo calculamos el argumento, el ángulo. Utilizo la fórmula. El ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de B sobre A, dice la fórmula. Bueno, en este caso B es menos 3, B menos 3 y A, que la parte real, es menos 2. Bueno, esto me da aproximadamente 56,3 grados. Pero usted, como ven en la gráfica, el ángulo me tiene que medir 236, no 56. Bueno, entonces por eso yo acá puse observación. Dice que es importante identificar en qué cuadrante se ubica el vector. Ahora, fíjense, si el vector está en el tercer cuadrante, ustedes lo que van a hacer es sumarle 180 grados. El giro completo de una circunferencia en grado es 360. Y la mitad del giro de esa circunferencia en grado es 180. Entonces yo a los 180 los voy a sumar los 56 grados que obtuve. Entonces me quedaría de esta forma. El ángulo alfa va a ser igual a los 56 grados más los 180. Eso va a ser igual a 236. Ahora la pregunta es, ¿siempre tengo que sumar 180 grados si el vector está en el tercer cuadrante? Sí. Si el vector está en el tercer cuadrante, el valor que obtuve al comienzo de ese ángulo lo tengo que sumar los 180. Veamos ahora otra forma de expresar un número complejo. Ustedes vieron que el número complejo se lo puede expresar en forma cartesiana o en forma binomio. Ahora veamos cómo lo podemos expresar en forma polar y en forma trigonométrica. Para expresar un número complejo en forma polar y trigonométrica, debemos conocer primeramente el módulo y el argumento. Entonces la forma polar sería z igual, bueno, en forma polar uno lo expresa como par ordenado. Fíjense que la primera componente va el módulo y la segunda componente va el argumento, el ángulo. Y en forma trigonométrica sería de esta forma. Z igual al módulo de z por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Y ahí ya estaría expresado en forma trigonométrica. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo expresamos un número complejo en forma polar y trigonométrica. Me dan el complejo z igual a menos 3 más 4i. Hacemos su representación gráfica. Fíjense que este punto es el que me representa ese complejo. Si ustedes se fijan, la parte real es menos y la parte imaginaria es 4. Entonces a ese complejo le asociamos un vector cuya longitud de ese vector es 5. Y el ángulo que forma el eje real positivo con el vector es de 127 grados aproximadamente. Entonces vamos a ver ahora cómo lo trabajamos analíticamente.
Primer paso, cálculo del módulo. Entonces el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, pero a es la parte real, que es menos 3. Entonces pongo el menos 3 entre paréntesis al cuadrado más la parte imaginaria, que es 4 cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada de 25 igual a 5. Entonces ahí comprobamos que el módulo es igual a 5. O sea, la longitud de ese vector es igual a 5. Vamos al argumento. El ángulo alfa es igual al arco tangente de b sobre a. B es 4 y a es menos 3. Entonces, con la calculadora ponemos arco tangente de 4 sobre menos 3. Bueno, y eso me da aproximadamente menos 53 grados. Pero si ustedes se fijan en la gráfica, el ángulo me tiene que dar 127 grados aproximadamente. Bueno, por eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que fijarse en qué cuadrante se encuentra el vector. Ustedes vieron en el ejemplo anterior que si el vector estaba en el tercer cuadrante, al valor del ángulo le sumábamos 180. Ahora, como el vector está en el segundo cuadrante, yo voy a tomar la mitad del giro de una circunferencia. En grados sería 180. Esos 180 grados lo voy a restar 53, quedando de la siguiente manera. El ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos 53 grados. Y eso es igual a 127 grados. Bueno, veamos ahora cómo queda el complejo expresado en forma polar. Sería z igual. La primera componente es el módulo. En este caso es 5. 5 es la primera componente. Y la segunda componente es el valor del argumento, o sea, el valor del ángulo que obtuve, que es 127 grados. Bueno, así ya está expresado el complejo en forma polar. En forma trigonométrica, quedaría z igual al módulo, que es 5, por el coseno del ángulo, que es 127 grados, más i por el seno del ángulo, que es 127 grados. Y así quedaría expresado el complejo en forma trigonométrica. Veamos otro ejemplo. Fíjense que me da el complejo expresado en forma trigonométrica y me piden que lo exprese en forma binómica. Forma binómica sería de esta manera, ¿no? Z igual a A más B por I. Lo que tenemos que hacer es reemplazar A y B. Entonces A sería 4 por el coseno de 60 y B sería 4 por el seno de 60. Bueno, este cálculo lo vamos a trabajar con la calculadora y obtenemos ya el siguiente número complejo en forma binómica. Z igual a 2 más 3,5i. Bueno, de esta manera finalizamos con la parte teórica y espero que traten de resolver el trabajo práctico relacionado con el tema de módulo y argumento. Cualquier duda me pueden consultar a través de mail. Muchas gracias.